El lenguaje es una de las formas en las que se puede perpetuar la discriminación hacia ciertas personas o grupos. El lenguaje es el vehículo o medio que tenemos, del que disponemos para nombrar lo que existe en el mundo. Según cómo se utilice, el lenguaje puede dignificar, denostar o invisibilizar a las personas, generando prejuicios, estigmas y reforzando estereotipos. El uso sexista del lenguaje se normaliza y esto genera que haya y que sigan existiendo ciertas conductas o comportamientos que refuerzan esa discriminación. Es necesario resignificar el lenguaje, transformar la construcción social, fomentar una cultura de trato igualitario y evitar normalizar el lenguaje sexista que deriva en la perpetuación de ciertos prejuicios y estereotipos. Es necesario un lenguaje inclusivo, uno que no excluya, que reconozca la pluralidad y la igualdad. De hecho, Margarita Castillo del COPRED en la Ciudad de México menciona que la cultura moldea el lenguaje y el lenguaje a la cultura. Si utilizamos un lenguaje inclusivo, eventualmente tendremos un trato más igualitario entre todas las personas. ¿Para qué entonces utilizar el lenguaje inclusivo? Pues para reconocer a las personas como sujetas de derechos y fortalecer su autonomía, para visibilizar a las personas, los grupos y comunidades que históricamente han sido discriminadas, para enriquecer nuestros patrones de lenguaje y fomentar una convivencia más igualitaria. Voy a compartir ahora algunas estrategias específicas acerca del lenguaje inclusivo. Las primeras recomendaciones son muy generales. Por ejemplo, anteponer personas. Las personas interesadas en lugar de los interesados. Utilizar quienes en lugar de los. Quienes asistieron en lugar de los asistentes, por ejemplo. Utilizar a alguien cualquier, por ejemplo, cualquiera persona que escucha en lugar de cuando uno escucha. Sustituirles por las y los, y esta es una estrategia que yo utilizo mucho. Les invitamos a la junta tal o les invitamos a la fiesta tal en lugar de los invitamos. Les es más incluyente. Utilizar sustantivos colectivos como comunidad, grupo o población. La población mexicana en lugar de los mexicanos. Para las profesiones y la vida académica, utilizar la palabra personal. Por ejemplo, el personal de enfermería en lugar de las enfermeras. Y una última estrategia general es evitar el uso de diminutivos. No son los cieguitos, son las personas con discapacidad visual. Varias personas me han preguntado, ¿pero por qué los diminutivos? Si puede ser algo como con cariño o algo para cuidar la situación. Pues no, los diminutivos colocan a las personas en una situación de inferioridad. Por eso hay que tratar de evitarlos. Ahora te voy a compartir algunos ejemplos más específicos del lenguaje inclusivo. En lugar de utilizar muchos, digamos un buen número. En lugar de los que acudan, digamos quienes acudan. En lugar de el director tal, digamos quien dirige tal. En lugar de los derechohabientes, las personas derechohabientes. En lugar de las secretarias, digamos el personal secretarial. En lugar de los beneficiarios, podemos decir la población beneficiaria. En lugar de decir fui con unos colegas, digamos fui con colegas. Le quitamos el los y lo hacemos más inclusivo. En lugar de decir los padres de familia, es necesario decir las madres y los padres de familia. Ahora voy a compartir algunas estrategias específicas de lenguaje inclusivo para diferentes poblaciones. La primera de ellas son las mujeres, para fomentar la equidad de género. En lugar de decir los hombres o el hombre, digamos las personas o la humanidad. En lugar de horas hombre, digamos horas persona. En lugar de colaboradores, utilicemos a todo el personal. En lugar de los coordinadores, digamos la coordinación de X. En lugar de comenzar un correo o un memorándum diciendo estimados todos, digamos estimada comunidad o apreciables colegas. En lugar de bienvenidos, como yo lo he hecho en estos videos, digamos les damos la bienvenida, te doy la bienvenida. En lugar de los invitamos a la junta, digamos les invitamos a la junta. En lugar de los que presentaron tal cosa, digamos quienes presentaron tal cosa. Para la población LGBT+,
No es correcto, no debemos decir afeminado, volteado, marimacha, marica, tortilla o lencha. Lo correcto, el lenguaje inclusivo es nombrar las diversidades sexuales, la población LGBT, mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, personas transvestis, personas transexuales o personas transgénero. Para las personas de la tercera edad no debemos decir viejitos o abuelitos o ancianos. Lo correcto es decir personas adultas mayores o personas de la tercera edad. Para la población con discapacidad no debemos decir los discapacitados, los minusválidos, inválidos, retrasados, sordomudos, invidentes, las personas con capacidades diferentes o quienes sufren discapacidad. Todos esos términos no son correctos. El lenguaje inclusivo, lo que sí debemos utilizar es personas con discapacidad y podemos nombrar específicamente el tipo de discapacidad. Personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, intelectual, motriz, etc. O personas que viven con discapacidad, no que sufren la discapacidad. Como habrán visto, el lenguaje importa, visibiliza y crea cultura. Yo les invito a utilizar lenguaje inclusivo en la vida cotidiana de acuerdo a las estrategias que acabo de compartir. Te invito a ver el resto de los videos de este segmento. Muchas gracias.